La puerta de entrada se abrió de golpe, derribando a Cristina directamente sobre las frías baldosas de la acera. El golpe le dio en el hombro. La muchacha soltó un gemido y apretó contra su pecho la vieja bolsa. ¿Qué hacéis aquí?, resonó una voz femenina y cortante. Una mujer de mediana edad, vestida con un abrigo acolchado de color beige y botas de moda, miraba con severidad a la muchacha. Aquí no tenéis nada que hacer. Id a mendigar a otro sitio. La mujer ni siquiera se ofreció a ayudarla a levantarse. Pasó junto a ella con un taconeo y se dirigió al aparcamiento, donde un todoterreno negro parpadeó con las luces. El motor ronroneó suavemente y el coche desapareció tras la esquina. Cristina se levantó con dificultad y se sacudió los vaqueros sucios. La rodilla derecha empezó a dolerle. La muchacha se quedó de pie frente a la entrada de la escuela privada de música. El cerrojo electrónico volvió a hacer clic y en el umbral apareció un hombre. Parecía irritado y cansado. Al ver a Cristina frunció sus espesas cejas. ¿Qué deseabais?, preguntó. El centro está cerrado. La directora acaba de marcharse, los profesores no están. Venid mañana. Cristina levantó los ojos hacia él. Por favor, permíteme simplemente esperar a que pase la lluvia bajo el alero del porche, pronunció ella, conteniendo apenas el temblor de su voz. Mirad al cielo, va a empezar un aguacero y no tengo a dónde ir. El hombre levantó la cabeza. En el cielo se acumulaban nubes oscuras. Luego dirigió la mirada hacia Cristina. Su fina chaqueta no estaba hecha para un mal tiempo serio. Era evidente que no tenía ganas de perder el tiempo con una muchacha mal vestida y desaliñada, pero aún así se detuvo. ¿No tenéis a dónde ir?, repitió él, todavía observándola con atención a su inesperada visitante. A vuestra edad normalmente se tiene al menos un rincón o, en el peor de los casos, amigos dispuestos a abrir la puerta en un momento difícil. A veces todo se derrumba en un solo día y no puedes hacer nada, respondió Cristina, y se ajustó mejor la correa de la bolsa. El hombre guardó silencio unos segundos. Las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear ruidosamente contra el alero de la entrada. Está claro, dijo él tras una pausa. ¿Cómo os llamáis? Cristina, respondió ella, sintiendo una débil esperanza. Bien, pronunció finalmente él, retirándose de mala gana a un lado. Entrad. Encontraréis un sofá allí. Sentaos. Hay una manta si tenéis frío. Soy el propietario de este centro, Boris Ilich. Cuando por la mañana venga Inga Georgievna, la directora, decidle que os deje entrar yo, pero luego tendréis que marcharos. La muchacha entró apresuradamente en el edificio. Y tened en cuenta, Cristina, añadió, pondré la alarma. Si decidís hacer algo indebido y marcharos, os atraparán enseguida. Boris Ilich pulsó varios botones en el panel de la pared y cerró la puerta. La muchacha oyó como la electrónica hacía clic casi inaudiblemente. A través de las puertas de vidrio semitransparente se veía que él no se marchó de inmediato. Durante un rato fumó y la observaba desde fuera. Dentro reinaba la penumbra. Los suelos recién lavados brillaban tenuemente a la luz de las farolas de la calle. Cristina se quitó las zapatillas sucias y avanzó con cuidado por el pasillo, procurando no dejar huellas. Caminaba mirando a su alrededor en busca del sofá mencionado. En las paredes colgaban carteles y fotografías. Momentos de actuaciones en salas de conciertos, rostros de alumnos congelados en emociones, fechas de anuncios recientes. Pero los últimos eventos estaban misteriosamente tapados con la nota cancelado. La muchacha asomó la cabeza por una puerta entreabierta de uno de los gabinetes. En otro tiempo allí se habían impartido serios cursos magistrales. Techos altos, paneles acústicos modernos en las paredes, cortinas gruesas de tela densa en las ventanas. Pero ahora la sala parecía abandonada. En un rincón se amontonaban tristemente atriles musicales. Notó una fina capa de polvo sobre la superficie lacada negra del piano de cola. Junto a la pared se apilaban desordenadamente fundas de instrumentos y un par de guitarras sin cuerdas. Finalmente vio el ansiado sofá. Parecía fuera de lugar en aquel ambiente de trabajo, como si lo hubieran traído de una zona de descanso. Cristina decidió que pasaría allí la noche. Qué silencioso está todo aquí, susurró la vagabunda,
envolviéndose en la vieja manta. Gracias, Boris Ilich, buena persona. Cerró los ojos. Le resultaba fácil imaginar aquel lugar diferente. Como por las mañanas se oían sonidos de violín y alguien tocaba la batería, y la gente se sonreía unos a otros, envuelta en un asunto común importante. Quería creer que en tales paredes simplemente no podía reinar la oscuridad durante mucho tiempo, como tampoco en su propia vida. Con estos pensamientos se durmió en el sofá gastado, usando la bolsa como almohada. La mañana se coló imperceptiblemente en las salas vacías. Cristina despertó por un desagradable empujón en el hombro. ¿Cómo habéis entrado aquí? Se inclinó sobre ella la misma mujer estricta que la había derribado el día anterior. ¿Quién os dejó entrar? La vagabunda sintió que todo su interior se encogía por la sorpresa y el miedo. Inga Georgievna, la dejé entrar yo. Cristina, podéis marcharos. Yo me encargo, se oyó la voz familiar de hombre. Boris Ilich entró con 2 vasos de papel y una bolsa de papel de la cafetería de la esquina. Tenía un aspecto arrugado, pero su mirada se había vuelto un poco más tranquila. La directora se enderezó bruscamente y en su rostro apareció una expresión de repugnancia. Boris Ilich, ¿dónde se ha visto esto? ¿Dejar entrar a vagabundos? Vos y vuestra bondad, se dirigió hacia la salida. Todo el sofá está lleno de porquería de mendiga. Cuando desapareció tras la puerta, el hombre dejó un vaso sobre la mesa y acercó la bolsa hacia ella. Tomad. No sé qué preferís, así que cogí simplemente café con leche y un bollo de requesón, dijo. No hagáis caso a Inga Georgievna. Ella es aquí directora y administradora en una sola persona. Sobre todo últimamente, cuando tuvimos que despedir a la chica de recepción. Le cayeron encima muchas obligaciones y por eso está nerviosa. Sí, todos estamos aquí tensos. La vagabunda bebió con cuidado el café y asintió agradecida. Gracias. No os molestaré. Ahora lo termino y me voy. El propietario de la escuela de música estaba de pie, sorbiendo su café, y la observaba atentamente. ¿Cómo es que una mujer joven, educada y evidentemente inteligente acabó en una situación así? Preguntó. ¿Cuánto tiempo lleváis en la calle? A Cristina le temblaron los labios. Los recuerdos de las últimas semanas eran demasiado dolorosos. Apenas logró dominar las emociones que la invadieron y empezó a hablar. El relato salió entrecortado y, para su desgracia, muy banal. Sobre el marido que primero pedía prestado dinero y luego desapareció, dejándole deudas sobre el piso que se fue a manos ajenas por las deudas del marido sobre el bolsito en el que estaban los documentos y el dinero, que le robaron el primer día que se quedó en la calle y también sobre las infinitas tentativas de demostrar algo y conseguir trabajo, que cada vez tropezaban con lo mismo. Sin documentos no hay trabajo. Lo contó sin lágrimas, sin quejas, tal como era. El empresario estuvo un rato escrutando su rostro y luego suspiró. Mis asuntos tampoco van de maravilla, confesó de repente, abarcando con un gesto el amplio y vacío local. Casi no hay clientes y las facturas llegan puntualmente. Sinceramente, ya no sé qué hacer. No tengo con qué pagar el sueldo a los profesores, las deudas crecen. Hasta la señora de la limpieza habitual me envió esta mañana un mensaje diciendo que había encontrado otro trabajo y se marcha. Se calló como si estuviera pensando algo y luego continuó. ¿Vos no tenéis a dónde ir? Podéis ocupar su puesto temporalmente, hasta que resolváis el asunto de los documentos. Os encargaréis de la limpieza y yo os daré techo y un pequeño sueldo. Al final del ala hay una sala de descanso para profesores. Allí hay un sofá normal, un hervidor y una ventana al patio. En el pecho de la muchacha se calentó algo. Acepto cualquier condición, empezó a hablar rápidamente ella, levantándose de su sitio. Boris Ilich, os prometo que no os arrepentiréis. Aquí estará muy limpio, os lo garantizo. El hombre asintió con contención. Después de arreglarse en el baño, donde afortunadamente salía agua caliente del grifo y en los dispensadores aún quedaba un poco de jabón líquido, Cristina se puso la bata de trabajo que le habían dado. Le quedaba un poco grande, así que tuvo que arremangarse las mangas. Empezó por la base principal de ensayos, intentando limpiar hasta la más mínima manchita del suelo. Mientras movía la fregona de un lado a otro,
no se dio cuenta de cómo los movimientos rítmicos se fueron convirtiendo poco a poco en un compás. Después de la conversación con Boris Ilich se sentía ligera de ánimo y Cristina incluso empezó a tararear en voz baja una vieja melodía de jazz, una de sus favoritas. La sabía hasta la última nota. ¿No había nadie alrededor? Su voz, al principio baja, en la sala vacía con una acústica excelente sonó con volumen y profundidad. Cristina fue ganando confianza y empezó incluso a improvisar un poco. La muchacha se estremeció y se cortó al notar a los espectadores junto a la pared. Allí, en silencio, estaban de pie varios jóvenes. 2 chicos y una muchacha, probablemente venidos al ensayo matutino. En la sala se instaló un silencio incómodo. Perdonad, no vi que habíais entrado, se turbó al instante y se estiró hacia el cubo, innecesariamente disculpándose. Uno de los jóvenes se acercó a Cristina extendiendo la mano. Soy Andrei, profesor principal de canto. Y estos son mis alumnos. Se me puso la piel de gallina. Decime, ¿dónde aprendisteis a sentir la música así? Es una interpretación impecable. La miraba con admiración sorprendida. Simplemente quiero mucho esta canción, respondió Cristina, mirándole a los ojos, y sintió como en sus pálidas mejillas aparecía un rubor. Se apresuró a volver al trabajo y entonces notó otras 2 figuras en el vano de la puerta. Era Boris Ilich y, detrás de él, asomaba Inga Georgievna. La mujer apretó los labios y desapareció por el pasillo. Boris Ilich, por el contrario, miraba a la mujer de la limpieza con una larga mirada escrutadora y apenas movía la cabeza, como si hubiera comprendido que su huésped casual estaba llena de sorpresas. A la mañana siguiente, en una de las salas pequeñas donde solían hacerse los ensayos de canto jazz, Cristina oyó un murmullo agitado. 5 mujeres elegantes se miraban desconcertadas. La muchacha se detuvo junto a las puertas abiertas. No entiendo, dijo una de las damas, mirando su reloj dorado brillante. Andrei siempre es puntual y ahora no ha venido ni avisado a nadie. No lo entiendo. ¿Es de alguna manera inhumano?, habló irritada otra. Toda la semana estudiamos ese ritmo complicado, nos preparamos para juntarlo todo y mira tú. ¿Acaso vinimos en vano a través de toda la ciudad?, añadió con desesperación una tercera. Sintiendo un impulso repentino, Cristina cruzó el umbral. Aunque llevaba la bata de trabajo, se mantenía tranquila. ¿Sabéis? El jazz no tolera la tensión innecesaria, pronunció ella, dirigiéndose a las alumnas. A veces, para que la melodía huele, simplemente hay que dejar de esperar al profesor y empezar a cantar para uno mismo. Imaginaos que no estáis en clase, sino en un club acogedor donde se apaga la luz y solo quedan los sonidos. Las mujeres la miraron con sorpresa. Cristina se quitó los guantes, se limpió las manos con una toallita húmeda y se acercó al piano. Tocó con cuidado las teclas, extrayendo varios acordes. Tras averiguar qué composición estaban estudiando las mujeres con Andrei, abrió las partituras y empezó a tocar. Vamos a intentarlo, propuso ella, y su voz, ligera y melodiosa, llenó al instante la sala. Sentid este ritmo, no temáis equivocaros, simplemente confiad en él. Su música se unió a un vivo y voluminoso canto a varias voces. Cada participante sintió de repente el impulso que antes se le escapaba por las reglas y las notas. En la sala entró Inga Georgievna y se quedó en la puerta con expresión de disgusto, esperando atraer la atención de Cristina. Pero ésta, aunque notó a la directora, continuó tocando, entregada a la música y al canto. Cuando la muchacha por fin cerró la tapa del instrumento, la jefa se acercó a ellas. Señoras, hoy no hay clase y la señora de la limpieza no puede daros clase. Inga Georgievna casi sacó a empujones a las mujeres de la sala. Luego se volvió hacia Cristina. Escúchame, como te llamen, indigente, ya te has desmadrado del todo. Si no dejas de meterte en el proceso educativo, te echaré aunque Boris te favorezca. Coge el cubo y haz lo que te tienen aquí. Bajando la cabeza, Cristina se apresuró a volver a su fregona, convirtiéndose de nuevo en la invisible mujer de la limpieza. Unos días después, Cristina, por petición de Boris Ilich, estaba cuidando las plantas de interior en la recepción. Sentada en un rincón oculto tras las enormes hojas de una monstera, vio de reojo en la entrada a las mismas mujeres a las que había acompañado al piano no hacía mucho.
Inga Georgievna les bloqueaba el paso. Señoras, os pedí que no vinierais hoy, la voz de la directora sonaba seca e inapelable. El grupo de canto ya se ha disuelto oficialmente. No nos resulta rentable mantener toda una sala y pagar horas de profesor solo por unas pocas personas. Pero somos muchas, objetó una de las mujeres. Y ayer otras dos iban a inscribirse en la web. Queremos seguir. Organiza las clases de nuevo. ¿Cuál es el problema? El programa está cerrado. La decisión está tomada. Que tengáis un buen día, cortó Inga Georgievna, mostrando con todo su aspecto que la conversación había terminado. Cristina, a través de las hojas, vio cómo las mujeres decepcionadas se dirigían a la salida. Junto al mostrador de horario se acercó un hombre atlético con chándal y llaves de un coche alemán en la mano. Parecía muy alterado y no dejaba de mirar la pantalla del teléfono. Escuchad, no entiendo qué circo es este, su voz resonó fuerte y cortante por el vestíbulo. Llevo viniendo a vosotros 3 años. 3 veces dejé solicitud para el curso de estándares de jazz en vuestra web. Nadie me devuelve la llamada. Llamo yo mismo y me decís que no hay plazas. Os pido disculpas, Inga Georgievna le sonrió aduladora. El edificio se está reestructurando. Las inscripciones están cerradas. ¿Qué reestructuración? ¿Qué plazas? El hombre no entendía. Estoy dispuesto a pagar un abono anual ahora mismo, en efectivo o con tarjeta. Él también se marchó con las manos vacías. Cuando las puertas de vidrio se cerraron tras él, la administradora rasgó apresuradamente por la mitad una hoja cualquiera, la arrugó y la tiró a la papelera. Luego salió a la habitación contigua. Mientras rociaba las plantas con el pulverizador, Cristina se dirigió al cuarto de servicio. Al pasar junto al mostrador de recepción, se agachó para sacar la bolsa de basura de la papelera y vio aquella misma hoja rasgada. Al examinar sus trozos, los juntó. Era la lista impresa de solicitudes para el curso de canto. De 15 apellidos junto a los cuales había marcas de rechazado. Cristina se quedó paralizada. ¿Por qué mentía Inga Georgievna Borisilich?, pensó. La gente quiere venir aquí, están dispuestos a pagar y los echan. ¿Acaso no se va a derrumbar el negocio después de algo así? La muchacha metió los trozos de papel de nuevo en la bolsa de basura y luego, con un movimiento mecánico, puso una bolsa nueva en la papelera. Pensativa, miró el monitor que aún no se había apagado y frunció el ceño. En la pantalla estaba abierto el esquema de remodelación de la primera planta de la escuela de música. Sin embargo, en lugar de aulas aparecían piscinas con iluminación de neón y gabinetes de masaje. Cristina no se contuvo y con el ratón cambió la imagen. Apareció el correo personal de Inga Georgievna y la primera línea que saltó a la vista decía: Inga, el comité de bienes no esperará. Si hasta el viernes no se realiza el pago, el contrato de arrendamiento se anulará. Vuestra tarea es aseguraros de que él no encuentre el dinero. Y no olvidéis. El puesto de directora en el nuevo complejo está reservado solo con la condición de que el objeto pase a nosotros antes de finales de trimestre. De lo contrario, rechazaremos vuestra ayuda y buscaremos otra ubicación. En ese momento Inga Georgievna volvió al vestíbulo. ¿Qué haces aquí olvidada? Al notar a Cristina en su puesto de trabajo, cambió de cara. ¿A dónde miras? No te atrevas a meterte en documentos que no te conciernen. Perdonad, simplemente oí lo que dijo ese hombre del chándal. Cristina intentaba que la voz no le temblara. Él estaba dispuesto a pagar por las clases y vos. La administradora se quedó desconcertada un instante, pero enseguida se controló. Se acercó más, pasando a un susurro venenoso. Escúchame. Si no cierras la boca, yo misma me encargaré de que tu pasado sin documento se convierta en un billete de ida al departamento de policía más cercano. ¿Me has entendido? Cristina no recordaba cómo entró en el cuarto de servicio. Le daba miedo volver a la calle, pero tampoco podía callar más. Hacia el final de la jornada laboral, Cristina intentaba arreglar un estante en el cuarto de servicio y oyó la voz de Boris Ilich, que volvía de una reunión. El tono era desconcertado, como si hubiera pasado algo. Inga Georgievna, ¿no habéis visto la llave de la caja fuerte? Recuerdo exactamente que la dejé en el escritorio. Cristina se quedó helada, escuchando. Al instante siguiente,
La puerta de su pequeña habitación se abrió de par en par. En el umbral estaba la directora. Su rostro ardía de triunfo y justa ira. «Aquí estás», gritó ella en voz alta. «Boris Ilich, venid aquí enseguida. Parece que ya sé por qué nuestra fregona se esforzó tanto en pulir los suelos cerca de vuestro despacho». Cuando el propietario de la escuela apareció en la puerta, Inga Georgievna, sin dar tiempo a Cristina a reaccionar, se acercó a su gastada bolsa que colgaba del gancho. Tiró de ella con un movimiento brusco y la volcó sobre el suelo. Se esparramó el escaso contenido y, entre otras cosas, con un pesado tintineo metálico, de la bolsa cayó una llave desconocida para Cristina. En la cámara se instaló un silencio mortal. La muchacha sintió como la sangre se le iba del rostro y las piernas se le ponían de algodón. «No es mía». «Yo no la cogí», susurró ella, mirando al hombre consternado con ojos desorbitados. «¿No la cogiste?» Inga Georgievna señaló triunfante con el dedo la llave. «Miradla, Boris Ilich. ¿Entendéis lo que ha pasado? ¿Pensáis que esta oportunista simplemente se quedó aquí por casualidad? Olfateaba, miraba dónde estaba lo valioso para robarnos un buen día. Yo lo entendí desde el primer día quién era ella. Tuvimos suerte. De lo contrario, mañana ya habría desaparecido con el dinero». La administradora se volvió hacia Cristina. «Pensaste engañarnos con tu silenciosa sumisión. Decidiste que aquí había un fondo benéfico para vagabundos». Boris Ilich levantó en silencio la llave. Su rostro parecía de piedra y la mirada dirigida a Cristina estaba llena de amarga ofensa y decepción. La muchacha no sabía qué decir. Solo quería que se la tragara la tierra. «Cristina, pasad a mi despacho ahora mismo», pronunció él con voz sorda. «Discutiremos vuestro despido. Y vos, Inga Georgievna, terminad los asuntos e id a descansar. Mañana nos espera un día difícil. Por la mañana nos reuniremos y decidiremos cuándo cerrar la escuela». Cristina notó la sombra de una sonrisa victoriosa en el rostro de la directora, que intentaba ocultar. Boris Ilich, encorvado y sin mirar a los lados, salió del cuarto de servicio. «¿Por qué, Cristina?», preguntó sordamente Boris Ilich cuando la muchacha entró en el despacho. El empresario estaba de pie junto a la ventana, abatido, como si le hubieran quitado la última fe en las personas. No miraba a Cristina y esa vulnerabilidad suya la hería. «Yo confié en vos. Os di habitación, trabajo, quise ayudaros sinceramente. ¿Y así decidisteis pagármelo?». Cristina estaba de pie junto a la puerta. Le temblaban las manos. «Yo no toqué vuestra llave, Boris Ilich», su voz sonó sorda. El hombre sonrió con amargura. «La llave cayó de vuestra bolsa ante mis ojos. ¿Cómo puedo creer vuestras palabras contra lo evidente?». «Lo evidente no siempre es la verdad», Cristina habló con más firmeza. «Os diré por qué me quedé aquí. Inga Georgievna tiene razón en una cosa. Yo estaba mirando, pero no valores. Vi cómo se hundía vuestro negocio y no podía entender por qué ocurría». La muchacha sacó del bolsillo de la bata 2 trozos de papel cuidadosamente pegados con cinta adhesiva. Se acercó y tocó su hombro. Boris se estremeció por la sorpresa y se volvió. Su mirada cayó sobre la hoja arrugada extendida. «¿Qué es esto?». Frunció el ceño. «Este es vuestro dinero, Boris Ilich. 15 personas que llamaron esta semana, 15 alumnos a los que vuestra directora respondió que no había plazas y que la escuela cerraba. Lo encontré en la papelera de la recepción». El empresario cogió la hoja. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. «Y esto no es todo», continuó Cristina, contando lo que había visto en el ordenador de la recepción. A medida que relataba, Boris cambió varias veces de expresión. Luego se sentó en el sillón mirando a un punto fijo. «Entonces todo este tiempo me estaban llevando sistemáticamente a la bancarrota», pronunció para sí mismo. «Yo me culpaba a mí mismo por no saber llevar el negocio, porque el mundo había cambiado y a la gente ya no le hacía falta el arte. Y en realidad simplemente había calentado una serpiente en mi pecho». Cristina concluyó. «Vuestra directora no solo saboteaba el trabajo, preparaba el terreno para la toma. En el lugar de vuestras aulas de canto planean instalar duchas y mesas de masaje.
Está comprada por alguien que quiere mucho conseguir este edificio. Boris miraba a Cristina y pensaba rápidamente. Ella me echó la llave porque hoy empecé a hacer preguntas, continuó la muchacha. Simplemente se asustó de que descubrierais la verdad. 15 solicitudes, susurró él mirando la lista pegada. Es exactamente la cantidad que falta para cerrar el agujero en el presupuesto y no dejar que la ciudad rescinda el contrato de arrendamiento. Pasado mañana es viernes. A la mañana siguiente Inga Georgievna entró en el despacho del jefe y, poniéndose como de costumbre la máscara de profunda preocupación, empezó desde el umbral. Boris Ilich, he preparado el informe final sobre el ala de canto. Lamentablemente, la dinámica es negativa. En una semana ni una sola solicitud entrante. Me temo que tendremos que rescindir definitivamente el contrato con los profesores y preparar el ala para el cierre. Basta, Inga Georgievna, pronunció Boris e indicó con el dedo la misma hoja arrugada y pegada que estaba delante de él en la mesa. Mejor contadme cómo 15 solicitudes se convirtieron en ausencia total de interés y por qué personas solventes se plantan en nuestra puerta y oyen de voz mentiras sobre el cierre del centro. El rostro de la administradora se cubrió de manchas feas. No entiendo de dónde habéis sacado esto. Alguna tontería, balbuceó ella. Inga Georgievna perdió por un segundo el habla y entonces notó a Cristina sentada a un lado junto a la pared. La muchacha vio cómo la mirada de la mujer se llenó de rabia y comprendió que la jefa lo había adivinado todo. ¿Creéis a esta vagabunda, Boris? ¿A esta oportunista que recogisteis sin documentos de un callejón? Ella os contará 3 cuentos con tal de quedarse aquí más tiempo y mientras tanto irá vendiendo poco a poco lo que quede propiedad en la esquina. Cristina sonrió tranquilamente en respuesta a la grosería. Los visitantes a los que ayer echasteis por la puerta ahora están aparcando en la entrada, la interrumpió tranquilamente Cristina. Yo misma los llamé ayer por la tarde según vuestra lista. 2 grupos completos ya suben a la sala y se sorprendieron mucho al enterarse de que las clases, resulta, nadie las había cancelado. La administradora se quedó helada en un horror mudo. Parecía que no tenía nada que responder. A partir de hoy, Inga Georgievna, ya no trabajáis aquí. Recoged vuestras cosas. Estáis despedida por pérdida de confianza, sentenció secamente Boris Ilich. No os permitiré a vos ni a vuestros clientes destruir lo que creé yo y mi colectivo durante años. Y alegraos de que no denuncié a la policía por fraude. Solo porque no quiero ensuciar este día con más porquería. Pero este asunto no lo dejaré así. Tras una auditoría independiente os obligaré a compensar la pérdida de beneficios mediante un juicio. Cuando Inga Georgievna, bajo las miradas de los pocos empleados, abandonó el edificio con vergüenza, Boris miró a Cristina. Parece que acabamos de defender nuestra fortaleza, dijo él. ¿Sabéis? Yo casi me había rendido. Ese día el propietario de la escuela de música se puso él mismo en el puesto de administrador y cuál fue su asombro al encontrarse con un vivo interés por parte de los visitantes. Cuando Cristina terminó la jornada laboral y empezó a recoger su bolsa, un discreto golpe en la puerta del cuarto de servicio la hizo volverse. En el umbral estaba Boris con 2 grandes tazas. El denso aroma de té con bergamota y limón llenó la estrecha habitación. ¿A dónde os preparabais para ir?, preguntó. Esperaba discutir los planes para mañana. Cristina se encogió de hombros. Nuestro acuerdo estaba claro, Boris Ilich, respondió ella en voz baja, aceptando el té ofrecido. Me disteis techo en el momento más difícil y yo intenté ser útil. Pero no tengo documentos. No quiero crearos problemas con las inspecciones. Boris Ilich frunció el ceño. ¿A dónde iréis? Otra vez a la calle. Cristina, en una semana habéis hecho por nuestro centro más que toda la administración anterior. Habéis devuelto aquí a la gente. ¿Acaso pensáis que para mí es más importante un papel que una persona? La miraba con seriedad. Mañana por la mañana iremos a ver a mi conocido abogado. Restauraremos vuestros derechos paso a paso, devolveremos todo lo que os quitaron con engaño. Y además, sonrió pícaramente, vos os dedicabais profesionalmente a la música. Cristina asintió. En la escuela de música, luego actué un poco. Nada serio, solo pequeños clubes. ¿Os equivocáis?, exclamó él con entusiasmo y sus ojos brillaron. Ahora vos dirigiréis aquí un curso de autor de canto jazz.
Los que quieren son más de los que Andrei puede abarcar. Al principio me ayudaréis con los documentos en la recepción y en cuanto restablezcamos el pasaporte y el diploma, las salas serán vuestras. Me hacen falta aquí personas que sientan la música como vos. Cristina sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Como retrocedía el miedo a lo desconocido que la había atenazado todos los últimos meses. Veía antes y no solo a un jefe, sino a un hombre cuyo mundo interior, herido por la traición y los fracasos, resultó sorprendentemente afinado con el suyo propio. Pasaron varios meses. En el vestíbulo hacía calor y olía a café recién hecho. Cristina, arreglándose el cuello de un vestido nuevo que le sentaba muy bien, examinó con atención el horario. Después de infinitas visitas a despachos, solicitudes en archivos y largas consultas con el abogado que contrató Boris, en su bolso por fin había un paquete nuevo de documentos. El camino resultó mucho más largo y pesado de lo que había imaginado. La búsqueda del exmarido a través de los alguaciles y los juicios por la división de bienes aún se alargaban con su gris rutina. Pero ahora eran simplemente asuntos, el final de la vida. Cristina, resonó la voz de Andrei. Mis chicos del grupo avanzado quieren añadir improvisación a la pista final. ¿Podríais ayudarles con la frase? La mía, según ellos, no les convence. Cristina sonrió. Su curso de autor se había convertido en uno de los más populares del centro. Se inscribían tanto músicos jóvenes como personas serias que buscaban un desahogo después del trabajo. Claro, justo tengo un poco de tiempo, asintió la muchacha. Inga Georgievna, después del despido, recibió una desagradable anotación en su libreta laboral. Con semejante mancha ya no la contrataban en puestos directivos en ninguna organización decente. Para ella, como mujer de estatus, eso significaba el fin de su carrera. Más tarde se supo que el promotor inmobiliario, al enterarse de que su fraude había sido descubierto y de que ella ya no tenía acceso a los documentos, rompió todos los acuerdos con ella. Se quedó sin trabajo y sin la parte prometida en el centro de spa que no llegó a existir. El promotor, al enfrentarse a la inesperada resistencia del propietario de la escuela de música, se cambió a un almacén vacío en las afueras de la ciudad, dejando en paz el viejo edificio. Por la tarde, cuando los últimos alumnos se habían marchado, en la puerta de la sala apareció Boris. En sus manos, en lugar de micrófonos para el estudio, había un ramo de rosas frescas. ¿Cansada?, preguntó acercándose. Oí tu ensayo. Un sonido fantástico. Es una agradable fatiga, Boris Ilich, respondió la joven profesora y con un gesto interrogante señaló las flores. Cristina, me he estado preguntando, pronunció él un poco turbado. ¿Quizá el domingo salimos por fin a algún sitio? ¿Vamos a un concierto? Cristina aceptó el ramo con una sonrisa, aspiró su delicado aroma y asintió con acuerdo, sintiendo dentro una tranquila y serena seguridad. De repente comprendió que la felicidad no había caído en sus manos como un milagro. La construían ellos mismos, nota a nota. Y esto estaba ocurriendo justo ahora.